Y bueno, ok, entonces realmente vamos a hacer de manera resumida la clase y ya todos sabemos que el tema de la organización y presentación de datos la hemos abordado desde hace 2 semanas. Lo primero ha sido lo que tiene que ver con cuando tenemos, como está este señorcito aquí, bueno, pues una enorme cantidad de datos. Ustedes saben los diferentes métodos de recolección y los procedimientos de recolección de datos, que bien a veces no es que lo estamos recolectando, sino que están siendo registrados continuamente. Ante esa cantidad de data, como también hicimos una encuesta en línea, pues tenemos que ordenar los datos, como dice acá, clasificarlos, procesarlos, presentarlos, para poder dar una información sobre lo mismo. Entonces recurrimos a los cuadros o tablas y a los gráficos. A veces podemos perder algo, pero del todo van a presentar una visión de esa población sobre la cual estamos interesados en estudiar. Por lo tanto, aparecen las distribuciones de frecuencia que la vimos la semana pasada, donde vamos a presentar los datos y todas las frecuencias que están incluidas en cada cuadro o tabla. Este está dentro del material, yo simplemente le estoy dejando aquí un resumito, que es lo que ustedes deberían hacer en su cuaderno. No copiar de aquí, sino leer primero y luego hacer un resumito más o menos de las diferentes frecuencias que pueden aparecer. Pero lo que voy a centrarme más bien es cuando tenemos un conjunto de datos como esto que nosotros hemos recolectado. Algunos han recolectado 28, 20, 17, dependiendo de la sesión. Ustedes han ido llenando cada uno una línea y esta no es su data, reitero, pero sí puede ser parecida. Aquí yo tengo 30, no 15, porque si seguimos la persona, el orden de la persona termina en 30. ¿Qué voy a hacer con todos esos datos? Y esa es la parte de la estadística, donde nosotros vamos a tomar, por ejemplo, una variable. Una variable que está desordenada, parece mujer, hombre, hombre, mujer, pero yo la voy a ir registrando y luego lo que decimos es ordenar. Todas las mujeres, todos los hombres. Pues así va a ser más fácil el conteo. Aquí estoy representando un poco estas personas, esta población de la muestra, donde al realizar el conteo de hombres, pues hay 8. Y así para el caso de mujeres. En mi tabla, ese conteo que prácticamente lo estoy haciendo con las letras o con palitos, no aparecen, sino mi frecuencia. Ese 16 implica o se interpreta que del grupo de los 20 entrevistados, 16 son mujeres. Y aquí tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Aquí sería girando un poquito, donde la relativa sería 0.4, 0.6 y la porcentual 40%, 60%. Si yo fuese, vamos a decir, a hacer un gráfico, lo puedo hacer aquí mismo manual. La representación gráfica pues va a consistir en colocar los ejes en el plano cartesiano, mi eje X, mi eje Y, donde yo tendría que colocar, a ver si me permite hacerlo de una manera más ágil. Vamos, aquí quisiera yo colocar hombre, mujer. Vamos a ver si puedo insertar. Vamos a ver si puedo insertar por acá. El hecho de que esté haciéndolo aquí no es que se hace en una computadora, es que realmente por la situación virtual. Vamos a poner H, hombre, en un gráfico debe de estar completo, no en abreviatura. Bueno, es como más o menos lo que quiero explicar cómo ustedes harían. Entonces, en el eje de la X tendríamos los entrevistados. Voy a ponerlo más cortito, voy a poner sexo de los entrevistados, pero eso en un bordecito. Vamos a tratar de reducir
es el eje X. Por aquí, señores, tendríamos que tener el nombre de estudiante. Vamos a ver si no se me desconfigura, pero ya ustedes saben de quién se está hablando, de estudiante. Y eso iría arribita en el bordecito, para que la persona vea inmediatamente todo lo que tenemos dentro de ese gráfico. Ahora bien, aquí me resulta un poco difícil, yo lo voy a hacer en Excel más adelante. Yo estaría colocando hasta 20, una numeración con la misma secuencia en espacios. Si pongo de 1 en 1, llego de 1 hasta 20. Cosa que no es muy recomendable porque se tomaría una hoja completa o aquí no me daría. Puedo hacerlo de 2 en 2, de 3 en 3. Pero para que tengan una idea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo voy a abrir acá un cuadro, una regla, voy a tomar, voy a medir bien, y suponiendo que yo tengo de 4 en 4, vamos a suponer 4 y aquí estaría 8. Y lo mismo para el caso de la mujer. Si esto es 8, 16 sería el doble. Claro, eso se hace con una regla. Y eso se hace aquí numerando. 2, 4, 8, 16. Entonces, es importante. Más adelante lo vamos a ver en Excel. No que lo voy a hacer en Excel, sino que me va a permitir escribir mejor. Y colocarle los porcentajes aquí arribita. Entonces, ¿qué quiero recordar con ustedes? Que para hacer una distribución de frecuencia para una variable cuantitativa, ¿qué distribución voy a construir? Eso me lo dice el rango. Eso lo vimos la semana pasada, donde un rango menor que 10 sería una tabla simple. A lo contrario, como en el caso de algunas, se me ha quedado esta marca porque, déjame borrarla, porque traté de trabajar aquí. Bien, le decía que en lo contrario, si el rango es mayor que 20, pues vamos a tener que buscar cuántos grupos y buscar de qué ancho. ¿Cuántos grupos? Con esta fórmula. Siempre y cuando respetemos el orden. Primero se trabaja lo más complejo. Luego de encontrar el logaritmo de ese tamaño, Sn es la cantidad de personas que respondieron la encuesta. 28, 30, en este caso de esa data que está aquí, son 30. Al obtener ese logaritmo, multiplicar por 3.33, lo último sería sumarle 1, vamos a tener ese número de clase o número de grupo que yo voy a formar. Con un ancho, sustituyendo los valores anteriores, como es el rango y como es lo que me dé número de clase. Entonces, eso es un recordatorio, eso está en el documento, en el material y lo hemos visto en clase pasada. Ahora, de lo que nosotros hemos estado investigando, ese perfil de los estudiantes, mis estudiantes, ¿qué puedo yo decir? Pues puedo decir que estudian, están entre diferentes carreras. Puedo decir que lo que llevan estadística en estos momentos, o lo que llevan bioestadística, pertenecen a contabilidad, a economía, a aduana, que no se veía antes, yo no tenía ningún integrante de aduana, y puedo decir en qué porcentaje, quiénes son los que más, lo más frecuente que estudian una determinada carrera, qué carrera tiene más estudiantes. También puedo saber los integrantes de las familias. Puedo saber qué porcentaje es hombre, mujer, una serie de información que puedo tener desde ahí. Y ese punto D, para que ustedes pues practiquen un poco, que eso es tipo preguntas que nosotros solemos hacer. Después que usted hace varias tablas, pues usted sabe decir, bueno, si yo tengo 150 estudiantes, ¿cuántos grupos voy a hacer? Bueno, pues toma esa formulita del número de clase para responder. Si el rango es 8, tengo que hacer una tabla de qué tipo. Bueno, ya usted sabe que es simple. Y una serie de preguntas se pueden hacer y usted puede seleccionar cuál de estas sería la correcta. Lo mismo para este caso. Entonces, para ir ya finalizando, pues es importante que usted
sepa leer una tabla. Yo le puedo dar una tabla, yo le puedo presentar esta tabla de una encuesta grandísima de 1,517 personas. Podemos encontrar lo que son hombres, lo que son mujeres, los porcentajes y esta salida que son de un software. Ahora bien, fíjese, el software no le pone título, no le pone fuente y usted sabe que esta tabla está incompleta. Nosotros debemos poner el título, de quién se habla. Son los encuestados, que están clasificados por sexo. Se refiere a los encuestados clasificados según número de hijos y ponerle la fuente. Por asunto, para que ustedes observen simplemente que traer la tabla del Excel o traer la tabla de un SPSS o un InfoStat, que son software estadístico, no basta, sino que usted ahora tiene que editar y completarla. De esta, nosotros podemos ver qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos. Y aquí es dándole un énfasis a ver la frecuencia acumulada, porque me tiene la que tiene 0, la que tiene un hijo, la que tiene 2, ¿no? De ahí son menos de 3. Y si yo observo el número de hijos, todo ese porcentaje y el porcentaje acumulado, vamos a señalarlo acá. Yo tengo el de 0, que es el mismo, ¿no? Se pasa, pero ya cuando voy a pasar el otro, le sumo al anterior y ahí me da 1 o ninguno. Pero cuando yo estoy en el siguiente, me da 2, 1 o ninguno. Es decir, que cuando ya yo estoy aquí, yo puedo llevarlo aquí y puedo decir, ¿verdad? Menos de 3, en este caso sería menos de 4 hijos, que serían 3, 2, 1 y 0. Menos de 4. Ahora, menos de 3, ¿cuáles son? 2, 1 y 0, que sería el 69%. Menos de 3 hijos. Y así sucesivamente. Sin embargo, cuando yo me coloco en menos de 4, que es 3, 2, 1, porque me está acumulando todo lo anterior, y yo me voy al porcentaje simple, ese porcentaje que yo conozco para 3, ahí simplemente me dice que 14.2% tiene 3 hijos. O sea, ese porcentaje es puntual a esa variable o a ese valor de esa variable, mientras que el acumulado me refiere a ese y lo anterior. Así que déjame verificar entre 4 y 6 hijos, pues simplemente aquí está 4 y aquí está 6. Entre 4 y 6, pues yo tengo que sumar cada porcentaje. 8, 4, 3, 6 y 1, 6. Porque aquí no me dijo menos de 6, sino entre 4 y 6. Entonces ahí hay que hacer la suma directamente y dar la respuesta. Bien, aquí son 4, acabo de corregir y seguimos. Como me solicitaron, ¿verdad? Me solicitaron hacer un resumito, pues estoy procediendo. Y aquí también, pues vamos a corregir que se trata, ya ustedes escucharon, de menos de 4, es decir, de 3 en adelante. Bien. Pero igual, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos igual un ejemplo. ¿Cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Entonces, menos de 2, si yo tengo 2 aquí, menos de 2, pues sería de 0 o 1. Es decir, que estoy ubicada, déjame ver si estuve bien en este término, que estoy ubicada en una frecuencia acumulada simple porque no me pide porcentaje, sino que me hace referencia a de 0, 419 y
1 a 255, es decir, esa suma. Si hubiese colocado una frecuencia porcentual aquí, perdón, una frecuencia simple aquí, pues ahí yo paso el mismo 419. Y aquí, pues yo unía el 255 al anterior y me hubiese dado 674. Y aquí unía 375 a 674 y aquí iba colocando toda la frecuencia acumulada. Así que eso está en el documento, pero es una forma de que ustedes puedan hacer ese análisis observando esta presentación. Vamos a ver en unos cuantos gráficos. Esos gráficos que están aquí, que nosotros podemos utilizar, que podemos presentar para que sea más fácil entender la información de la tabla. Fíjense, para hacer un gráfico yo tengo que tener mi tabla. El gráfico no puede salir de la nada. Puedo tener aquí, hace referencia a una pregunta sobre qué tan excitante la vida. Gráfico que es muy ilustrativo y aparece poco excitante, o sea, no lo puedo leer bien, ya vamos a abrir. Puede ser aburrido, excelente, excitante. Entonces, en ese caso, pues las respuestas se van llevando una barra del tamaño o la altura a ese valor que ellos respondieron. Igual tenemos aquí la variable y aquí tenemos las cantidades que tienen que tener el mismo ancho. Si yo pongo 100, 200, 300, 400, 500 y luego yo ubico mi barra. Eso lo vamos a ver en un momentito. Podemos tener para variables cualitativas todos estos tipos de gráficos. De barra que pueden ser verticales y que pueden ser horizontales. Incluso las horizontales me permite escribir completamente todas las alternativas sin que se choquen en este eje. Tenemos sectoriales, tarta o pastel, polar, y tenemos pictogramas, que a veces los pictogramas no son tan fáciles como se ven de bonito de entender. Pero allí están. También tenemos gráficos para variables cuantitativas. Y aquí tenemos la misma de barra. Pero ¿qué sucede? Que cuando la variable cuantitativa es discreta hay un salto. Si es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cantidad de grupos, por ejemplo. Cantidad de hijos. Cantidad de hermanos. Asignatura que está llevando. Entonces, entre una y otra hay un espacio porque yo solo voy a levantar la barra a esa altura de la cantidad que tienen uno, que tienen dos y así sucesivamente. Sin embargo, cuando la variable es continua, significa que donde termina uno, comienza el otro grupo y tenemos grupos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí las barras, independientemente de que yo quiera o no, van a estar unidas. Este es un diagrama de barra y este es un histograma. En resumen, para elegir un gráfico, yo tengo que conocer mi variable que le hemos tratado desde hace 3 clases atrás, desde la unidad 1, y saber qué cuantitativa se trata, si es una discreta o si es continua. Y si es cualitativa, pues también cuál tipo de gráfico puedo trabajar. Aquí voy a compartir, vamos a ver. Aquí voy a compartir algunas tablas que nosotros trabajamos con nuestra base de datos. Bueno, tengo estudiantes, sesión Z, tengo estudiantes, pero aquí yo tengo estudiantes según situación laboral, trabaja, no trabaja. Estudiantes según sexo, si es hombre o si es mujer. Y edad de los estudiantes, porque ¿qué sucede? Que en este caso el rango daba mayor que 10 y hubo que calcular el número de clase con la fórmula de Sturge y hubo que calcular el ancho. Entonces, ¿qué sucede? En cada caso, independientemente si es integrante de los hijos o edad o es presión arterial o es salario percibido,
tengo que hacer el cálculo de rango. Cuando se trata de los estudiantes, pues lo que le digo, yo hice aquí una especie, lo estoy haciendo a mano. Yo estoy utilizando el Excel porque me conviene para fines de trazado y utilizar estas herramientas, pero es a mano. Entonces, trabaja. ¿Qué yo puedo decir? Las respuestas que me han dado, sí y no. Ahora, tengo 20 estudiantes, SN. Fíjense que yo tengo título y aquí yo debo de tener mi fuente. Una tabla que no está completa no dice de dónde provienen los datos. Y eso ustedes tienen que poner hasta con la fecha. Lo hemos visto en clase ya. Ahora bien, aquí yo voy a poner, puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, pero imagínense, no me va a dar el espacio. Los cuadernos tampoco van a tomar un gráfico grandísimo, una hoja. Entonces yo puedo ponerlo de 2 en 2. Así. Ahora, ¿qué barra voy yo a levantar aquí? Bueno, voy a buscar un cuadrito porque no tengo aquí mis reglas, pero ustedes con las reglas van a poder medir bien que sí llega hasta 13. Sería más o menos ahí. Entre el 14 y el 12. Porque aquí no hay que poner 13. Si no, cuando usted lo ponga entre el 12 y el 14, ahí está el 13. Lo que no puedo yo poner es 0 y después poner un 7 y después poner un 13. Ahora, para el caso no, pues yo simplemente voy a levantar el cuadrito hasta 7. No tengo 7, el 6 está aquí, pero el 7 está entre el 6 y el 8. Y ahí está. Tengo que usar bien mis reglas para que quede bien donde va. Y aquí puedo entonces colocar los porcentajes que yo encontré. Ahí están. Entonces lo mismo es tener la delicadeza, la paciencia, haber hecho su tabla para traer lo que dice la tabla. Y la persona que ve ese gráfico entiende perfectamente lo que usted está diciendo. Siempre que le coloque el título, que puedan saber de qué se trata, y que le coloque igual la fuente. O sea, ya tenemos todo hecho. Lo que tenemos es que traerlo acá. En el caso de la variable cuantitativa, que es continua, donde vamos a hacer lo mismo de manera rápida. Aquí tenemos de 16 a 22, yo tengo 6 estudiantes. Entonces hago lo mismo con mis reglas. Yo hago aquí de 16 a 22, tengo 6. Ahí. Pero resulta que de 22 a 28, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué 22 otra vez? Bueno, y si no lo pongo así, hay alguien que tiene 22 y medio, ¿a dónde se va a ubicar? No va a estar ni en 22 ni en 23. Entonces tienen 10, entonces lo llevo a 10. Fíjense que las barritas van a ir más pegaditas. Ya ese es un histograma. Si busco de 28 a 34, de 28 a 34 aparece solo 4. Y si yo tengo mis reglas, pues yo voy a medir bien y va a ser más preciso. No puedo tirar a mano alzada, así. Este es como un poquito más alto. 4 está ahí más o menos. Y así continúo. Continúo con de 20, 34 a 38. Y este es más pequeño todavía porque este tiene 2 estudiantes. Y así sucesivamente. ¿Qué es el polígono de frecuencia? Unir con una línea los puntitos. Fíjense, me faltó una clase, no es que llego hasta ahí. Falta la otra que es un 1.
Pasa que está como un poco difícil. El centro yo lo voy a unir con una línea, ¿no? Puedo colocarle más grueso para que se visualice mejor. Tengo otra línea. Quiere decir que yo voy a unir el centro y tengo otra, sigo uniendo. Esas líneas que unen los centros se llama, lo que está formando ahí, un polígono de frecuencia. No es común que ese polígono esté dentro del histograma. Simplemente fue que yo aproveché para no perder el tiempo, aproveché de colocarlo ahí mismo. Pero si usted quiere el polígono, pues simplemente borramos todas las columnas y nos queda el polígono. Por ejemplo, lo que quiero decir es esto, y ahí quedó el polígono, ¿no? Sí, centrándole un poquito, poniéndolo más oscuro, ahí está. Sin embargo, en el caso siguiente, pues yo pudiera hacer esto, tomar de acá esta línea. Tengo hombres y mujeres. Tengo hombres, tengo mujeres. Aquí vamos a ponerlo de 2 en 2 como estamos trabajando. Igual, señores, miren, aquí va el sexo. Y aquí van los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Que aquí yo tengo... bueno, esta no es de 2 variables. Estaba observando como si se tratara de 2 variables. Esta se trata de lo mismo, pero en relación al sexo. Bueno, ni modo. Pensaba en esta variable donde yo tengo, por ejemplo, trabaja, sí o no, y hombre y mujer, cuando es de doble entrada. Cuando es de doble entrada, por ejemplo, si yo tengo aquí trabaja, y yo tengo una separación de que yo tengo no. En este caso, si yo tengo la de trabajo, yo puedo ver que yo tengo hombre-mujer, si yo tuviera aquí una tabla de doble entrada, y tendría que hacer 2 barras. Eso se llama barra combinada. Es decir, tengo una barra de un color y tengo otra barra de otro color. Ahora yo tengo que decir que esa barra azul es, la naranja es hombre y que el azul es mujer. Y tengo que poner aquí su colorcito. Tendría que buscar el que combine. Me resulta un poco ahí. Y su colorcito, pero más pequeño, ¿eh? Solo se me ocurrió pensando que tenía el caso más o menos ahí. Y aquí quienes no trabajan, entonces irían con 2 barras. Es decir, que aquí nosotros podemos combinar con 2 variables, nos quedaría un gráfico. No tiene nada que ver, está desvinculado esto de la tabla porque no la tenemos, pero trato de dar una explicación a la que cuando ustedes estén haciendo la tabla de doble entrada le quedará más o menos así. Título y fuente. Bien, entonces eso es lo que yo quería un poco resumir
para que todos tengan una idea. En cuanto a un gráfico que tengo aquí de otra clase, puedo mostrar donde colocamos las carreras que fueron diciendo los estudiantes y para cada carrera, pues entonces, como había 9 aquí, quedó el valor entre 8 y 10. En cuanto a mercadotecnia, pues tenía 6 estudiantes y así sucesivamente. ¿Qué es lo que estaría faltando? Colocarle el valor o colocarle el porcentaje, el título y la fuente. Lo que quería expresar que cuando podemos hacer un gráfico de barra vertical, pues cada vez que escribamos nuestra carrera van a quedar un poco chocando acá en este eje y va a hacerse bastante largo. No va a caber en un cuaderno, una hoja, pero utilizamos el gráfico con barra horizontal para que esté completo el nombre de la que asume la variable para que se pueda leer y se pueda observar las barras hasta dónde tiene integrante para cada una de esas categorías. Así que ahí tienen los diferentes tipos de gráficos y también en la plataforma hay varios videos, igual que en YouTube. Bien.